Entre nosotros, ¿no? Nada. Sí, estamos conversando acá con Miriam Acamine, que es una persona abogada y una estudiosa de las cosas de la vida, y por tal razón obviamente la hemos invitado acá hoy. El tema de hoy es Moisés, un hombre singular en la historia bíblica, que tiene una trascendencia hasta el día de hoy. Es una gesta heroica, si uno va leyendo los textos sagrados. El Corán lo rescata también, no solamente la Biblia cristiana. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene para hoy, a propósito de la novela que se está dando, qué importancia tendría la gesta, si se puede llamar así, esa travesía de Moisés, este hombre singular que se planta frente a un hecho histórico y tiene que obedecer, obviamente, un mandado de Dios? Hasta ahí, obviamente, para los que conocen, obviamente, la historia, confieso que no manejo muy bien el tema, pero sí entiendo que es por lo que he visto, he leído, y distintos hombres en la vida han tratado el tema de Moisés por la apertura y por lo intrincado del tema y por las enseñanzas que deja y por la forma en que todavía puede uno auscultar dentro de los pueblos, de las personas, como quien dice, cada uno tiene su desierto en la vida y a partir de ahí, si ese desierto no fue que ocurrió hace 2500 años, sino que, o poco más, lo cierto es que por ahí siempre le camina a uno algún desierto. Y a partir de ahí es que es pasible de estudio de la ciencia, por lo tanto. Entonces, bueno, hasta ahí conozco el tema, y es Miriam Acamine la que nos va a ayudar, y me gustaría que te quedaras unos minutos. Algo te vas a llevar, como te digo siempre. Muchas gracias por estar ahí. Miriam, gracias por estar acá, muy amable. Muchas gracias a usted, amigo Tumpa. Muy buenos días al canal de televisión universitaria y al programa Tumpas también, por darnos la oportunidad, o darme la oportunidad de estar aquí presente. Es un honor para mí. No vuelvo después de muchos años, pero con otros temas. Hoy es en el primer tiempo tenemos el tema bíblico, por primera vez a nivel de canal, ¿no? Entonces, el tema de Moisés es un legendario hombre que tiene muchos atributos dentro del aspecto bíblico. Lo toco porque me gusta, porque Moisés es la Biblia se la ve desde el punto de vista político, espiritual, sociológico, religioso, o sea, de ahí un poco lo digo para la gente también. Moisés lo llama a Dios y le dice: sacate los zapatos porque estás pisando tierra santa. A partir de ahí empieza su... Muy bien. Quisiera brevemente contextualizar. dar la traducción de lo que significa Moisés. En el hebreo es Moshe y en egipcio es Ruda, ¿no? Entonces, Moisés significa emanado de las aguas, salido de las aguas. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Moisés, siendo hijo de esclavos, el esclavo Amram y Jochebed, ¿no?, que estaban sometidos por una dominación del primer imperio de esa época, ¿no?, porque en realidad era la primera potencia Egipto a nivel mundial, aproximadamente en 1400 años antes de Cristo, emerge este personaje bíblico que tiene muchos atributos. Por ejemplo, Moisés era legislador, Moisés fue escritor, escribió los 5 libros del Pentateuco, en hebreo es la Torá, ¿no? Moisés al mismo tiempo era profeta, ¿no? Moisés era un sacerdote al mismo tiempo de Dios, uno de los principales sacerdotes, que después vino Aarón cuando ya se estableció el tabernáculo en el desierto. Entonces la travesía de Moisés en realidad es una travesía interesantísima, una travesía que nos da los primeros tiempos de la liberación de un pueblo que fue muchas veces sometido, como Israel, que en ese tiempo se llamaba Canaán, ¿no? Entonces, la promesa era Abraham, Abraham el primer patriarca, luego vino el segundo patriarca, vino Isaac y luego Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus, que después Jehová le cambió el nombre a Israel, ¿no?, que es lo que llamamos ahora Israel, el mismo pueblo, porque de ahí desciende las 12 tribus. ¿De qué tribu era Moisés? Era de la tribu de Leví.
Y la tribu de Leví estuvo seleccionada en el desierto a través de esos 40 años de travesía como una tribu que tenía digamos así, el atributo de ser sacerdotes. Ellos no ocupaban ejidos. ¿Qué significa ejido? Ejido significa una posesión de tierra que daban a las otras tribus, pero ellos eran protegidos por nuestro Dios Jehová, o Yahweh, como es el nombre exacto de Dios Jehová. Utilizó el Señor cuando le dijo en la zarza, cuando estaba la zarza ardiendo a Moisés, cuando le estaba dando la misión de liberar a su pueblo, utilizó el nombre de Jehová porque significa yo soy el que soy. ¿Y quién es el yo soy el que soy? Yo soy el que soy es el alfa y el omega, es el máximo, es la esencia superior, completa de Dios. Cuando Moisés le pregunta y lo manda a que hable con el faraón, y Moisés le pregunta, si me preguntan de qué parte voy, y él le dice, decirle que te manda yo soy. Yo soy, exactamente. El nombre de Dios en ese momento es yo soy. Se presenta yo soy. Perfecto. Ahora, voy a dar una breve lectura a un primer inicio corto, que dice así, ¿no? Dice en Éxodo 14, versículo 10. Cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. O sea, ahí empieza el desierto interior y también un desierto físico. O sea, Moisés tenía la misión de liberar a su pueblo. ¿De dónde viene Moisés? Moisés viene, como había dicho, de descendientes hebreos esclavos, 430 años de esclavitud en Egipto, ¿no? Por la desobediencia, gran parte fue por la desobediencia de sus hijos. Y muchas veces fueron prácticamente deportados los hebreos, ¿no? Aprendieron y volvieron a buscar a los Baales, a los dioses de Acera, se casaron con gente. Eso vendría después. Quiero decir, ¿es la primera vez que se habla de liberación en la humanidad? Es decir, ha habido. Lo lleva, le dice que liberarse. Hay que liberar. Estamos hablando de ¿cuánto? 3.000 años. Bíblicamente es la primera vez, bíblicamente, ¿no? Porque estamos hablando de 1.400, 1.500 años antes de Cristo, lo que podríamos decir que estamos hablando de unos 3.400 a 3.500 después de Cristo, ¿no? Están después. 3 milenios y medio. Ahora, Moisés tenía una misión, ¿no? Imagínense, él era un príncipe. Yo quería detenerme en esto, ¿no? Que si es bíblica, el concepto de liberación, o por lo menos para la humanidad, es interesante, el concepto de liberación, que después es tomado por la sociología, el concepto de liberación. En otros aspectos no lo hay. Hay guerras entre tribus, entre sociedades, pero no se habla de liberación. Por lo menos no se encuentra en la historia. Bíblicamente, el concepto de liberación empieza a partir de Moisés, ¿no? Pero según los pueblos gentiles hubieron otras batallas, otras guerras en otros pueblos, que no nos interesa mucho, porque estamos hablando de Moisés, ¿no? O sea, el concepto de liberación de Moisés no era una liberación solamente física, sino una liberación espiritual. ¿Por qué? Porque ellos estaban sometidos a un gobierno del faraón, que eran politeístas. Ahí es que Moisés aprendió a ser politeísta también, en un comienzo de su juventud, casi hasta los 40 años que salió de Egipto, cuando mató uno de los servidores de los verdugos de los hebreos, que era egipcio. Mató, vio la injusticia que estaba cometiendo contra su pueblo. En realidad Moisés estaba siempre unido a su pueblo hebreo, estuvo unido, tenía pena, aun cuando tenía todo el concepto y la educación, digamos, egipcia, como un príncipe de alto nombre, ¿no? Porque era hijo de quien la crió, la madre adoptiva, ¿no? Entonces, ella, Bitya, se le llamaba. Quiero volver sobre el tema, Miriam. Queda inscrito para la humanidad, a partir de ahí, el concepto esclavitud-liberación. Perfecto. Entonces Dios interviene en ese fenómeno. Queda inscrito de acá, entre lo que es una esclavitud y lo que es una liberación. Así es. Y que Dios intervenga en eso es poco lo novedoso. Lo novedoso. Sin embargo, después de todo eso todavía, los hebreos
volvieron a cometer pecados, los pecados de idolatría. Eso ya en el trayecto. Y después en el trayecto, después que entraron a la tierra de Canaán, ellos volvieron y fueron muchas las deportaciones que tuvieron. Pero vamos a referirnos a este primer, digamos una epopeya bíblica grandiosa. Sin embargo, hay un cuidado. Mucha gente pregunta, ¿por qué murió Moisés? Me voy a referir un poco es decir, casi a lo último, saltando un poco. ¿Por qué murió Moisés? Solo, nadie lo vio, ¿no? Porque a Dios le interesaba que a Moisés no lo deidifiquen, no lo idolatren, ¿no? Porque Moisés era un legislador, un hijo de Dios, bien fiel a Dios, aunque cometió algunos errores. Por ejemplo, cuando tocó la roca para que salga el agua, ¿no? Cuando estaban desesperados los hebreos porque no encontraban agua. Luego también agarró un árbol para curar las aguas del Mara. ¿Qué significa Mara? Significa aguas amargas, y las transformó en aguas dulces. Y ahí tomaron porque se iban a morir los hebreos por mucha sed. Entonces, él ahí es donde no agradece, se olvidó de agradecer a Dios. Y eso le molestó a Dios. Ahora, Moisés era un hombre recto. Moisés amaba a su pueblo hebreo. Moisés amaba porque él era descendiente de hebreo. Además, no por la cuestión racista, porque Dios no es un Dios racista, sino que Dios, Jehová, Dios Yahweh, tiene un propósito hasta ahora en el pueblo de Israel, porque él formó ese pueblo para que le sirva, para que ese pueblo guíe a muchas naciones en la tierra. Ahora, pongámonos en ¿por qué lo liberó? La pregunta, ¿no? Sí. Porque mostraba además misericordia al Señor de su pueblo hebreo, que estaba en la esclavitud profunda. No olvidemos que el esclavismo que tuvo Egipto fue uno de los más fuertes, más duros de las historias del esclavismo de otros, casi muy parecido a los romanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Ese pueblo tenía una misión. Ese pueblo ya había sido anunciado por el patriarca Abraham, ¿no? De extender sus naciones a todas las naciones. Muchos de nosotros, aunque no lo crea la gente, y si hacen un estudio sobre la genealogía de la familia, somos descendientes de hebreos. Hay una lista que salió en España con 5.000 apellidos, y yo pensaba también que era alguna cosa que era nomás una falsedad, pero el ministro de Relaciones de España, de Relaciones Exteriores, estaba diciendo que muchos son hebreos sefardíes que se establecieron en España, en Sefarda, en España, a partir de 1400 después de Cristo, huyendo de todas las persecuciones que tuvo el pueblo hebreo, y muchos se convirtieron al catolicismo, al cristianismo. Quiero preguntarte esto, ¿no? Este pueblo estaba esclavo, lo cual quiere decir que no pensaba, porque los tenían haciendo un montón de cosas, laburando para ello, ¿no? Y cuando sacan al desierto, tampoco tienen que empezar a entender un Dios que no ven. O sea, no fue fácil también, porque se le dice estos que estos desobedecieron, que no nada. Pero pongámonos un poco en que de pronto te saca y dice, mira, vos el Dios que vos tenés hoy no lo podés ver. Toda la vida lo vi. Nuestros padres siempre nos hemos hecho dioses. O sea, y encima vos no sos capaz de hacerte tu Dios. Oíme, no era fácil. No era fácil. Bueno. Y no deberían de pensar tampoco, porque todo se lo estaban dando, hasta los alimentos. Así. O sea, ¿no? A ver, por favor. En realidad, el pueblo hebreo, sabemos el origen, por qué se fueron de esclavos, ¿no? El pecado, la idolatría y muchas otras cosas. Entonces, la desobediencia, fundamentalmente, que fue el primer pecado de Adán y Eva también. Ellos continuaron con eso. Ahora, ¿por qué ellos entraron al desierto? ¿Por qué? Después de los 40 años, a partir de los 40 años, digamos así, él mata a ese egipcio, tiene que escapar, estuvo otros 40 años en el desierto Moisés, y de ahí se casó con Sífora, ¿no? Es decir, fue un cambio brusco de 360 grados, de Moisés ser príncipe a ser un pastor. Ahí conoció a Jetro, a su suegro Jetro, quien lo guió y le dio un trabajo para que sea pastor de ovejas, ¿no? Como ellos pastoreaban, ellos tejían y todo eso, esa familia de 7 hijas también,
de Jetro. Entonces, en ese periodo ha sido una escuela para Moisés el desierto, ¿no? Como una escuela para muchos. Por ejemplo, el profeta Elías tuvo una escuela en el monte, escondiéndose en la... Que se quiere decir que Dios lo estaba preparando un poco. Lo estaba preparando. Igual el rey David, perseguido por Saúl, estuvo también casi 3 años. Tenían que estar templados. Tenían que estar templados, tenían que estar prácticamente... El sufrimiento nos permite a los seres humanos tener la capacidad de, digamos así, de fortaleza para poder continuar adelante. ¿Y por qué? Por ejemplo, dando un ejemplo breve, ¿no? Para no hacer largarlo, los 144,000 que van a gobernar con Jesús durante el milenio, y muy posible en Israel, porque así dice la Biblia, en el monte Sión y en el monte de los Olivos, y heredará el trono de David. Tienen que ser fuertes. A veces tienen momentos de pruebas, tiempos de pruebas, en que no siempre, digamos así, es el hecho de irse a un desierto físico. Es un desierto del alma. Hay personas que están rodeados de mucha gente, pero dicen, tengo que retirarme para conversar con Dios. Desierto viene de una palabra griega que algo significa como la bak, o sea, hablar con Dios, ¿no? También significa una certeza, ¿no? También significa una instrucción. ¿Qué estaba haciendo Dios con Moisés? Estaba instruyéndole porque iba a ser pastor de humanos, pastor espiritual. Estaba instruyéndolo en el pastoreo. ¿Qué pasa? Cuando la oveja no escucha la voz de otro físicamente, ¿no? Hay pruebas de que la oveja escucha a su pastor, la voz de su pastor, y sigue la voz de su pastor. Entonces, cuando salieron los hebreos de Egipto, a los 40 años, 80 años ya, porque 40 años estuve en el desierto, y los 80 años ya formado como libertador Moisés, entonces salieron ahí, su hermano Aarón tenía 3 años más, salieron y ellos todavía no tenían, ellos querían la liberación. Muchos pensaban que Moisés sí venía enviado de Dios, le creían, pero había gente que no le creía, habían familias. Por ejemplo, la familia de Coré, que está en la Biblia, que era su primo, Coré, no acreditaba en él, y fue piedra de tropiezo para Moisés muchas veces. Quiero preguntar lo siguiente a partir de la liberación de ellos no fue voluntad de ellos, fue una imposición, o clamaban a Dios para su liberación. Entonces, no fue una imposición. Ellos tenían dentro de sí, digamos así, el concepto de un Dios verdadero, pero como se habían mezclado con un sistema educativo, que no lo dejaban ni pensar en sus dioses, porque no había tiempo para que ellos piensen ni en los dioses de Egipto, ¿no? Pero como se habían criado, imagínense, son como decir 5 o 6 generaciones, o 7 generaciones, entonces se habían criado, se habían educado en esa manera. Entonces ellos lo único que eran para trabajar, los veían como bestias de carga y ellos se sentían así, pero siempre tenían el deseo de liberación y había sido anunciado que iba a haber un libertador, pero no se imaginaban al comienzo que era Moisés, ¿no? Les costó mucho a muchos, pero obedecieron a Moisés porque querían volverse permanentemente. Querían volverse. Bueno, Moisés cuando recibió esa misión, que Moisés no hablaba bien, Moisés le dijo, yo no puedo hablar, manifestarme, no era un orador Moisés. Entonces lo nombró Aarón como para su traductor, como para que le pueda interpretar lo que él quería decir, ¿no? En realidad Aarón, cuando se entrevista y Moisés con el faraón, prácticamente Ramsés, tuvo que pasar 10 plagas. Ahora, lo interesante del caso, que es algo muy admirable, de que el pueblo hebreo sin ningún arma física, enfrentándose a una potencia mundial de esa época como Egipto, no tiró ni un tiro. Fue prácticamente la ayuda de la misericordia de Dios por la promesa que había para liberar su pueblo. ¿Y cómo hizo? Con las 10 plagas, esas fueron las armas. Podríamos llamarle así, las armas de
maravillosa que hizo el Señor. Convengamos que no era poca pero cosa, flor de en arma, transformarle el agua en sangre. Así es. Lo que hacen en la guerra actualmente, envenenar las aguas de los otros, Así más o es. menos de esa práctica. Pero no era poca su ayuda de Dios ahí. No era maravillosa su ayuda. Era una ayuda que se podía ver con los ojos físicos. Lo que no se entiende es por qué le endurecía el corazón al faraón. ¿Qué razón tenía, así dice la Biblia, hasta donde nos han contado, le endurecía el corazón al faraón? Le doy la respuesta. Antes, me hace enseña a pedir un corte. Al volver, escuchar la respuesta. Ya estamos con vos. Hola, ¿qué tal? Estamos acá conversando con Miriam Acamine acerca de lo que es Moisés y las implicancias que puede tener una sociedad actual. No lo estamos viendo el tema exclusivamente bíblico en sí, sino la importancia que puede tener en la vida de hoy el concepto del desierto, sobre todo el desierto, sí. ¿Por qué las plagas? Dios es un Dios le endureció el justicia. corazón, yo, como que no se entiende. Claro. Le endureció el corazón al faraón y le mandaba plagas, se lo hacía más duro, más plagas. Y que como que no se entiende eso. Perfecto, muy buena su pregunta. Dios es un Dios de justicia, ¿no? Y vio la necesidad, ahora, la necesidad de liberar a su pueblo. Pero ¿por qué las plagas? Ahí está. Uno, porque Dios quería mostrar de que sí tiene la omnipotencia y domina sobre los dioses que son falsos, dioses materiales. No olvidemos que cuando Moisés tiró su vara, ¿no?, a la serpiente, se volvió serpiente la vara. Y cuando los otros, sus adivinos y hechiceros, tiraron la plaga, vino otra serpiente también. Pero ¿quién se comió la serpiente? Se comió la serpiente de Moisés. Ese tiene un símbolo, ¿no? ¿Qué significa eso? La serpiente es un significado negativo, ¿no? Por supuesto, tentó en el Edén a Adán y Eva. Pero aquí venía a ser como un poder fuerte, porque no olvidemos que hay lo astuto de Dios y lo astuto del enemigo, y la serpiente es astuta, entonces tenía. Ahora, ¿por qué, digamos, las plagas y por qué endureció al Señor, no? Muchas preguntas, yo me la he hecho también esa pregunta, ¿no? ¿Por qué endureció al faraón? Realmente estaba mostrándole al faraón su poder de Dios por encima de él, porque él se sentía un Dios en la tierra. Entonces, y el máximo Dios es nuestro Señor, Yahweh. Entonces le estaba mostrando su poder y al mismo tiempo estaba mostrando la misericordia y el poder a su propio pueblo que se había olvidado de Dios. Aun cuando decía, oh Señor, queremos que nos liberes, mucho sufrimiento, terrible sufrimiento, pero seguían a ciertos dioses y ciertas influencias de los egipcios, ¿no? Porque también los mataban si no seguían. Entonces, bueno, ese era el propósito de Dios, mostrar que a partir de de que Él ahí era un Dios podían creer verdadero. En un Dios, a ver si... En un Dios que muestra sin su verlo, misericordia sin verlo. sino que se lo ven en los efectos, Exactamente, en que sus se lo obras. ve en los efectos, porque Dios no tiene un cuerpo como nosotros físicamente. Dios es una manifestación de luz, es un espíritu absoluto, mayor, extenso, enorme, ¿no? Grande, grandioso. Algún cuerpo debe de tener. Tiene una forma de cuerpo interior en el espíritu, tiene, porque según Ezequiel, por ejemplo, muestra a Dios como que tenga unos ojos llenos de fuego, el Espíritu Santo en Dios ahí, ¿no? Y muestra otras cosas también, pero no me voy a detener en esto. Sí, vamos a Moisés. Sino que de esta manera el pueblo tuvo que ir andando y caminando a través del desierto hasta encontrarse con la apertura, ahí es el punto, con la apertura del Mar Rojo, que fue lo más maravilloso que hubo, aparte de todas las plagas que hubieron, la muerte de los primogénitos, que fue la última plaga, las tinieblas, la penúltima plaga, y la contaminación de sangre, ¿no? Se volvió color rojo el río Nilo. Entonces, bueno, piojos, ¿no?
los granizos y todas las plagas. Llega el Mar Rojo y abre Moisés. Ahora, endurecía el corazón, porque uno puede preguntarse, ¿por qué no en la primera plaga Faraón debió ceder? No, ¿por qué tanto sufrieron al mismo tiempo los egipcios? Por un lado, porque los mismos egipcios ya no querían las plagas, le decían, oh Faraón, larga, anda, que se vaya ese pueblo, lárgalo. A la tercera plaga ya se dieron cuenta nomás. Entonces quisieron que el mismo pueblo presionaba a Faraón para que Ramsés, para que sean largados, sean liberados el pueblo hebreo, ¿no? Pero Faraón siguió insistiendo porque él se creía un Dios humano, un Dios temporal, un Dios idólatra, al mismo tiempo se idolatraba a sus dioses como Ra, como Horus, ¿no? Sus dioses diversos, ¿no? Entonces él creía que sus dioses iban a parar esa liberación y esperó hasta lo último también, para ver si los dioses también, porque sus sacerdotes iban también y oraban, era lucha de poder. Y entonces, pero ocurre hoy eso. Ocurre ahora. La importancia, ¿no?, de eso es que muestra que hasta el día de hoy el aferrarse al poder pese a las plagas. Así es. Por ejemplo, hay países que están, no voy a nombrar país porque no es el caso, pero vos te encontrás con que hay plagas con la desnutrición, la falta de escuelas, de hospitales, pillaje, robo, la corrupción, pero los que detentan el poder siguen, pese al desastre, quieren seguir teniendo. Es lo que ocurría en ese momento. Exacto. Mateo 24 habla de las señales, y las señales están en todas partes, ¿no? Entonces, no es la gran tribulación, que es la tribulación de Jacob. La gran tribulación es la tribulación de Jacob. ¿Y quién es Jacob? Es Israel y es Judá, que está dividido todavía el pueblo hebreo. Están luchando para su liberación, porque mientras más están luchando para su liberación, están los pueblos limítrofes atacando a Israel, ¿no? Entonces, están pasando también por tribulación ellos, ¿no? Ahora, en el desierto del Sinaí, estaban pasando por tribulación, pero ¿qué era lo que quería Dios? Dios sabía por dónde los iba a llevar. No los llevó por los pueblos de los filisteos, porque era más largo el camino, y los pueblos de los filisteos los iban a atacar, porque los odiaban. Los llevó por la orilla del río Nilo, en las playas, porque él sabía por dónde iban a ir y sabía cómo mostrarle su liberación y cómo mostrarle su misericordia al pueblo hebreo. Porque Dios dice, bendice a mi pueblo y yo te bendeciré, ama a Israel. Y mucha gente no entiende eso, ama a Israel. Entonces, sí, hay que bendecirlo a Israel. Hay que bendecirlo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es un mandato. ¿Y por qué? Si nos vamos a la cuestión política, muchos que maldijeron a Israel, ¿cómo murieron? Muchos, no quiero citarlo. ¿Para qué? Políticamente, ¿no? Porque ya entraría en otro campo. Pero murieron mal. Un último presidente de América. Ahora Moisés golpea las aguas del Mar Rojo. Moisés levanta su vara y pide al Señor en oración, y de ahí toca las aguas, ¿no? Pide al Señor que venga el poder de Dios. En un momento, esto se llama, yo lo podría decir simbólicamente, es cuando nosotros los seres humanos estamos ya sin salida. No sé si usted se ha sentido, yo me he sentido, que ya no sé qué es lo que voy a hacer. Dios mío, estamos sin salida. Esto es lo último, el minuto último que nos queda. Pero viene el Señor y nos libera en el último momento. Eso se llama la fe que no se pierde, la lucha de seguir adelante, la fe en que Dios le prometió una liberación y que lo iba a llevar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y dice la gente, muchos dicen, ¿qué leche y miel había? Si han luchado muchas guerras, hubieron muchas guerras en el pase, después del Mar Rojo todavía. ¿Quién quedó después? Un tiempo quedó Moisés todavía liderizando, pero después Josué como comandante. Josué fue bien entrenado, pero él fue el que se enfrentó más a las guerras de los pueblos filisteos, de los pueblos los cananeos, muchos que cuando cruzaron el Jordán. Quiero volver otra vez, Moisés golpea el agua y se abre, pero Faraón seguía. Faraón seguía pese a que murió su primogénito también. Murieron los primogénitos de Egipto
porque Faraón, el mismo Dios le endurecía el corazón. Y hasta ahí mostraba a Dios que si Faraón era su libre albedrío de Faraón, pero Dios no quería matar al Faraón. Pero como el Faraón se metió hasta lo último, Dios le dijo, mira, tú no puedes contra mí, yo soy el creador de las aguas, creador del mar, creador de la tierra, creador del primer cielo, segundo cielo, tercer Faraón cielo. muere en No, Faraón no muere. Faraón vuelve. ¿Por qué permitió que vuelva? Para ver su derrota, para mostrarle la derrota, que él no era un Dios, sino que Dios de los ejércitos de Israel es el Dios mayor. No hay nadie que se le pueda enfrentar. A veces permite un tiempo, digamos, las pruebas, las guerras, todo eso, pero las guerras se acabarán. Ahora, hay un engaño. Actualmente dicen paz y seguridad, dicen. Ahí dice el Señor, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. O sea, hay pruebas, ¿no? Pasamos. ¿Qué prueba pasamos nosotros ahora también? Pasamos como el desierto. Lugares como Japón, lugares como en el Medio Oriente, muchos terremotos, ¿no? En China, muchos terremotos. En Perú, hace unos 3, 4 años, terremotos, ¿no? Entonces, ese tipo de pruebas son... Hay una parte en la Biblia, Miriam, que dice que Dios en su ira juró que no entraría esa gente en la tierra de leche y miel. Dice, no entrarán en mi descanso. Perfecto. Quiere decir que Dios estaba descansando todavía después de haber creado el mundo, porque dice, ¿a qué le llama no entrarán en mi descanso? Sí, ya, a esa generación que fue idólatra por darle algún nombre. Así es, sí. así. El descanso no es que Dios está... ¿En qué aspecto descansa? De la obra de su creación, ¿no? Y de la obra de la redención. Hay dos tipos de obra, la obra creadora y la obra redentora. ¿Cuál es la obra creadora? Cuando Dios crea todo lo que vemos y Dios crea el universo, las estrellas, los planetas, las galaxias, las constelaciones. Dios crea incluso el tiempo humano de nosotros, que es el tiempo crono de nosotros. El tiempo de Dios es Cairo, es un tiempo infinito. Nosotros estamos hasta la 4ª medida, y es decir, Dios tiene desde la 5ª medida, que es la 5ª dimensión. Ahora, Dios en su misericordia estaba dándole una prueba al ser humano, a ellos, que ellos no creían, que ellos no llegaron todos a la tierra de Canaán. No llegaron todos porque les faltó fe, porque protestaban en el camino. Ellos decían, no, queremos volvernos, nosotros queremos comer carne, decían ellos. Y sin embargo Dios les mandaba el maná, que era una hojuela que tenía un sabor como miel, y ellos sabían prepararla incluso. ¿Hasta dónde le mandó el maná? Hasta el día viernes. El sábado comían el maná. El sábado en Israel, y no solo es para Israel el descanso, vamos a hacer la interpretación esta del Shabbat, que se llama en Israel, pero también el Shabbat es para todas las iglesias, y ahí está el problema. Muchas iglesias a veces tienen una lucha doctrinal hasta la fecha, porque no aceptan el Shabbat. ¿Y qué significa eso? Tiene un simbolismo grandioso. Dios siempre está descansando en su paz. Dios está feliz en su paz, pero por otro lado se siente triste porque el Hijo sigue desobedeciendo hasta ahora. Se cumple la profecía, se cumple todas las señales que estamos viendo. Ahora dice de y ira, ahora, ira dice, ¿no? La ira es una cosa muy fuerte. Es una cosa muy fuerte. Verdaderamente Dios tiene ira. Es el tiempo de Jacob que va a venir. Estamos casi próximos al tiempo de Jacob. Sí, pero con el pueblo de aquel momento, dice, Dios en su ira determinó que no iba a pasar ese pueblo. Ni le dejó a Moisés. Moisés no solamente vio la tierra de Canaán, y él se molestó con Moisés y le dijo, no pasará. Mírala de acá completa, le dijo la tierra, le dijo, mírala. Y ahí después pasa un proceso de un tiempo y muere Moisés, ¿no? Quien va a ocupar la tierra de Canaán es Josué, y pocas tribus, unas 2 tribus. Las demás tribus se quisieron quedar en este lado, en esta parte antes de Canaán, se establecieron. Pero luego, como muchos volvieron, la media tribu de Manasés, por ejemplo, entró a la tierra de Canaán, y es una parte que ocupa la tribu de Manasés en Israel, dentro de Israel. Israel fue un pueblo, una tierra geográficamente extensa, pero le fueron quitando, y ha llegado, ¿sabe a cuánto? A 22.000 kilómetros, la 4ª parte Montero, no tiene más. Y si uno va de punta a punta, tiene más o menos unos 200 kilómetros aproximadamente y un poquito más.
de punta a punta. En un día se conoce Israel, si uno va en ómnibus, ¿no? La mayor parte. Entonces, mucha gente dice, estos se metieron nomás. No, no se metieron. Ellos respetaban las leyes de Dios que mandó que ahí ocupen porque ese era su lugar. Sé que se va el tiempo y quiero sacarte la mayor información de parte de esto, Che, porque es muy interesante. A mí me falta el tiempo, ¿Qué función cumple Caleb y Josué? Porque son los únicos dos que cruzan. Ya, correcto. Caleb era un estilo, era guerrero también Caleb, ¿no? Caleb era un estilo, digamos, de un sacerdote. Él fue sacerdote. Y Josué era comandante, ocupó el cargo de Moisés, pero nunca como Moisés, nunca como Moisés. La palabra no dice que Josué fue un profeta, no dice la palabra, pero Josué recibía todas las orientaciones y era guiado por el Santo Espíritu de Dios. Cuando hablo del Santo Espíritu de Dios, Moisés era monoteísta, creía en un Dios nomás, en el Dios Jehová. La misión, son los dos que cruzaron a ver cómo estaba la tierra que los iba a llevar. Sí, mandaron testigos para ver cómo estaba. Que no se asustaron con los gigantes. Con los gigantes de Goliat, ¿no? Y Che, otra vez me has enseñado a ir al corte y pasó el tiempo. 2 minutos estamos con perfecto. No hay tiempo. Che, ¿estamos en el aire ya? Ok, muy bien, estamos conversando con Miriam Acamini acerca de un tema que espero que te guste, qué sé yo, no sé, puede ser interesante para tu vida. Sí, Josué y Caleb, 2 fenómenos. Correcto. Dale, nos quedan segundos. Josué fue un comandante. Caleb lo ayudaba, era un hombre obediente a Dios, lo ayudaba, era como un sacerdote Caleb, ¿no? Eran los más obedientes de la palabra de Dios. Pero, ¿en dónde vamos a enrumbar en este aspecto? ¿Cuál es el significado del enfrentamiento? Que no tuvieron miedo a los gigantes. Ahí después aparece Goliat, ya con David, ¿no? Más después. No tuvieron miedo, es lo mismo que pasa ahora. Muchas veces, por ejemplo, es un símbolo, ¿no? Potencias económicas, potencias mundiales, gente que se siente muy poderosa, gente que en la misma sociedad actualmente quiere aplastar, ¿no? En la misma sociedad. Ahora, en Bolivia mismo, ¿no? Ya sean de izquierda o de derecha, ¿no? Tienen ese poder, se sienten poderosos y quieren a veces, porque no tienen una formación, entonces, y aplastan a veces, dominan sobre pueblos que a veces no son instruidos, sobre pueblos más jóvenes, sobre pueblos que necesitan realmente comer también materialmente, ¿no? La palabra es muy buena, pero entonces, pero ¿dónde tiene que ir el hombre boliviano? ¿Dónde tenemos que ir todos los seres humanos? Yo amo Bolivia y necesitamos tener una dirección para mirar, que la miró Caleb y la miró Josué. ¿Cuál es la dirección? Si solamente nos dedicamos a que yo quiero trabajo y no importa leer la Biblia, estamos mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar en la dirección de Dios, porque Él es el único que nos va a dar la respuesta a través incluso de gente líder en la sociedad. En la vida nuestra, de pronto a veces vos no enfocás algo porque te es muy grande y te asustás. Caleb y Josué mostrarían eso, digamos que no hay gigante, vos un poco los podés... Yo personalmente no tengo temor de eso, ¿no? No quisiera hablar una cuestión muy personal mía a nivel espiritual, pero no tengo temor de hablar de esa manera, ¿no? Cuando digo estos políticos o estos líderes, se siente muy poderoso sobre un pueblo que no está muy instruido. Pero no quiero decir que Bolivia no está instruida. Bolivia, nosotros los seres humanos somos inteligentes acá. Lo que pasa es que tenemos que buscar también una cierta paz, un cierto equilibrio. Pero ahora, Josué y Caleb, como eran fieles a Dios, llegaron a la tierra prometida. Llegaron. Y mucha gente dice, ¿cómo? Una tierra prometida de leche y miel y sin embargo tuvieron que sufrir. Los efectos de esa tierra prometida de leche y miel se están viendo ahora. Desde 1948, cuando Israel, que era el Canaán de antiguo, entró como nación, se independizó como nación y las Naciones Unidas aceptaron a Israel como nación,
Entonces ahí Israel fue reverdeciendo. Por eso es que la palabra dice, la higuera reverdeció, que es simbólico. ¿Quién reverdeció? Israel, ¿no? Reverdeció. Y Jesús, que vino en ese momento, está considerado como la higuera también. Entonces, nuestra gente tiene que mirar a Jesús y convertirse. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Si queremos tener bendiciones, nuestra gente boliviana o nuestra gente de otros países de América Latina o del mundo, tienen que mirar a Dios. Miran al Dios del dinero, miran a los dioses de esta tierra con minúscula. Y entonces, ¿qué le van a dar? Es como decía Moisés, tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, manos pero no conducen. Cuando ya cruzan el Jordán, les dice, destruyan todo, pero se quedaron con oro. Hay una desobediencia. Se quedaron con oro, evidentemente. Se quedaron con los bienes y ahí trastocaron el mandato de Dios. Como pasó con el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Él se quedó con el oro, no obedeció y bueno, tuvo sus consecuencias. ¿Pero por qué se lo dejó? Ahora, ¿Por qué no los hizo exterminar? Lo dejó como testigo de que... ¿Cuál es el tema? ¿No? ¿Por qué se quedaron con el oro? En las guerras generalmente, eso sucede en muchos lugares, el que es vencedor se queda con sus bienes del otro, sí, ¿no? Pero el mandato era que no. El mandato era que no, pero al mismo tiempo había otro aspecto, más que todo se lo mandó a Saúl eso. David, con todo eso que se quedó con el oro, la plata, el bronce, todo, pero eso es posterior, pero eso es posterior. Pero a las tribus cuando cruzan... Pero dejan ese oro ahí, ¿no? Dejan ese oro. Primero que no se casen con mujeres de otros pueblos paganos, ¿no? Pagano. Exactamente, porque ellos tenían que ser obedientes a la Torá también. Dios no es un Dios racista, pero ¿qué pasa? Cuando hay yugo desigual en la familia, algunos historiadores dicen, anda. Te transmito esto, que no era por racista que lo decía, sino porque Dios buscaba la pureza. Si vos no tenés pureza, el mensaje era ese. Así es. No te metas con los idólatras porque vas a dejar de ser puro. Vas a dejar de ser puro. Ha venido es lo que pasa ahora, que se case un matrimonio con un varón que se casa o mujer a la inversa, con un varón que no piensa como él. Eso no van a ir en yugo desigual, no van a ir juntos. Entonces viene la separación, las divisiones. Entonces eso es lo que quería cuidar a su pueblo de Israel para que no se mezcle con pueblos paganos. Ahora, volviendo a lo de la ira del Señor. ¿Por qué el Señor entra en ira y castiga a sus pueblos, incluso a sus pueblos amados? Es igual que un padre. Si un hijo no obedece, primero le habla, mira todo, no hagas esto, no hagas. Y después lo reflexiona. Y luego al final, el Señor mismo, con ese castigo de amor que tiene, lo castiga duramente, el hombre va a aprender. Porque hay algunos que aprenden por amor y otros por dolor, ¿no? Y aprenden a mirar la visión de Dios. Imagínate vos ese pueblo en la nada, en pleno desierto. Pero ahí había riqueza. Nueva. ¿Sabe cuál era la riqueza? Porque generalmente, digamos así, los desiertos no se ve más que fiera y fundamentalmente serpiente y escorpiones. Ese es más o menos el sentido que hay, ¿no? Pero sin embargo, ellos se retrayeron hacia Dios, buscaron a Dios y les habló mientras cuando eran esclavos. Casi Dios no se les manifestaba. Por eso, Señor, ¿hasta cuándo vamos a quedarnos acá? Pero no se les manifestaban porque estaban misturados con con la Babilonia de antes. Hubo una Babilonia y hay ahora una gran Babilonia. Es peor todavía ahora, ¿no? Ni siquiera se compara. Moisés rompe las tablas cuando encuentra al pueblo. Moisés tenía su carácter. Mostraba en cólera también. Entró en cólera. Moisés tenía su carácter, que no se lo dominó. En realidad no debió romper las tablas. Pero ¿por qué lo hizo? Fue como un rechazo, como diciendo, ustedes no obedecen ni esta ley, ¿no? Las 2 tablas que he bajado, he estado 40 días en el Sinaí para traerles a ustedes y ustedes. Cuando golpea la piedra, en la segunda vez. Moisés vuelve a hacer con su mano, porque Dios le dice, haz con tu mano. Moisés le dice, Moisés... Hablarle a la roca. Y Moisés Dios se airaba contra Moisés, porque Moisés a veces se iba, Señor, perdona a mi pueblo, cada vez. Y su pueblo más duro, incluso en el camino de los 40 años. Pero porque quiero, antes que se nos vaya el tiempo. Que le mandó codornices. No. Sí, claro, en la segunda vez cuando le pide agua, y le dice, háblale a la roca.
y Moisés golpea. Dentro del campo de la psicosociología eso es de una tremenda importancia del tiempo de la palabra, ya no de los golpes. Exactamente. ¿Sabe? El significado, uno de los significados, hay varios simbolismos sobre esto. La roca es Jesús. Jesús fue manifestado del Génesis. Bueno, entonces, roca significa Jesús. Va y lo golpea. Va y golpea, como diciendo, escúchame, toco el agua que nos va a salvar la vida. ¿Quién es el agua? Jesús. O sea, simbólicamente ya estaban anunciando la venida de Jesús. Ya estaban anunciando, pero Dios tuvo algunas cosas que miraban el carácter. Vos sabés que el tiempo corre acá, El tiempo corre, es hermoso. La verdad Gracias. que yo quisiera quedarme más tiempo. Sí. No sé si he satisfecho las expectativas, hemos quedado... El público lo va a decir, no yo, obviamente. Bueno, Che, que Dios me agradezco. bendiga a pueblo de Santa Cruz y Bolivia, Gracias, muy ¿no? amable. Y reciban, quiero mandarles un saludo. ¿Sí? Sí. Cortísimo. A todo mi pueblo amado de Bolivia, con toda su, digamos así, todas sus fallas y todo su conocimiento, a quien amo. Aquí yo nací, yo soy descendiente de japonés también, pero amo este pueblo y quiero que ellos continúen buscando al Señor Jesús, nuestro Mesías, y ellos serán bendecidos, todos ustedes serán bendecidos, todo nuestro pueblo será bendecido. Y continuar orando hasta por las autoridades, porque el Señor nos ha enseñado a orar por las autoridades, ¿no? Gracias, Miriam, muy amable. Me están Muchas correteando gracias, a vos. Te espero la semana que viene, te mando un beso enorme, como siempre. Chao, chao.